Bien, Armando Chacín es presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA, está con nosotros esta tarde hablando sobre la situación del campo venezolano, de este sector productivo del país, de uno de los rubros importantes en la dieta del venezolano. Mencionaba un tema importante que tenía que ver con estas denuncias, el rol que tiene el Estado, no solamente en la solución de esto, sino también en el acompañamiento para el desarrollo del sector productivo. FEDENAGA ha planteado esta realidad ante las distintas instancias que ha establecido el Ejecutivo Nacional de acercamiento con los sectores productivos. Hablamos de los 15 motores, de los distintos encuentros que a través de los ministerios se han establecido para acercarse a los sectores productivos. La han planteado. ¿Cuál ha sido además la respuesta que han tenido del Estado venezolano? Sí, por supuesto que debemos decir, Carlos, que nosotros en este momento tenemos un acercamiento con el Ejecutivo Nacional tratando de buscar acuerdos. No se puede pensar a futuro en Venezuela que podemos nosotros alimentar a 30 millones de personas si no nos ponemos de acuerdo. Y nosotros no somos un estorbo, somos un elemento, somos una herramienta para alimentar a 30 millones de personas. Lastimosamente se gastó mucho tiempo tratando de satanizar un sector que lo ha dado todo por el país. Hoy por hoy, con todas las vicisitudes que tienen, tenemos unos números interesantes que aportar en la economía del país y por supuesto, sobre todo en el sector rural, en donde sobreviven y viven con lo que hacen nuestras unidades de producción, tanto agrícolas como pecuarias. Hemos avanzado en lo que son las conversaciones, pero creemos que debe de haber ya respuestas. Creemos que debemos de tener respuestas afirmativas que son posibles de poder dar rápidamente. Nosotros necesitamos crear confianza, y si no se crea la confianza necesaria no vamos a hallar las inversiones para que nosotros podamos conseguir dinero desde otras latitudes para que podamos nosotros enrumbar algún tema en específico que permita la ampliación de la producción en Venezuela. Esa palabra empieza porque nosotros empecemos a trabajar el tema de que el productor agropecuario no siga enfrentando invasiones, no siga enfrentando expropiaciones, porque al fin y al cabo eso le ha hecho demasiado daño al país. Y queda demostrado que nosotros no necesitamos hacer más expropiaciones, no se necesita invadir una finca más en Venezuela, en vista de que tenemos más de 30 millones de hectáreas ávidas para producir alimentos, y en el mejor de los casos llegamos a explotar alrededor de 10 millones. Así que hay un mundo por construir en Venezuela. Nosotros podemos saciar la necesidad de 100 millones de consumidores, que no solamente son los venezolanos, sino podemos vender alimentos a otras latitudes y traer dinero que bastante hace falta en nuestro país. Si empezamos a desglosar parte de los problemas que ha mencionado, el caso del control de precios, ¿qué hacer con esto? Porque una preocupación tal vez en otro momento del Estado venezolano, bajo el argumento de la especulación, bajo el argumento de que los sectores productivos del país están detrás de un golpe de Estado o están detrás de una llamada guerra económica, se establecieron una serie de controles de precios que hoy, en el caso del campo venezolano, todavía aplican para algunos rubros. ¿Qué hacer en ese caso? Porque mencionaba que el costo de la carne, fuera de cámara lo conversábamos, el costo de la carne en Venezuela en pie es de $1 el kilo. En otros países puede ascender a 2, puede ascender a mucho más. Sí, yo creo que lo más interesante de entender es que en Venezuela hay una ley que no puede violar el comercio, que es la ley de la oferta y la demanda. Nos guste o no, existe. Vimos en meses anteriores como el queso estaba alrededor de $1, $1 y tanto, pero también lo vimos hace alrededor de 8 meses o 9 meses atrás que rondaba los $3 y tanto. O sea, ha habido esa fluctuación y ha obedecido perfectamente y ha funcionado totalmente bien. El tema es que es incipiente prácticamente los salarios y que de alguna forma el ciudadano venezolano no tiene con qué abastecerse lo que necesita para poder de alguna forma sobrevivir ni en esta latitud ni en ninguna latitud del mundo. Yo creo que es lo más interesante de poder explicar. Y lo mismo sucede con la carne. La carne hoy está obedeciendo a un mercado totalmente internacional. Nosotros consumimos todos nuestros insumos y productos dolarizados. Hoy en día hasta la gasolina, por supuesto, está mucho más costosa. El diésel está mucho más costosa que a niveles internacionales en Venezuela, que eran temas que podíamos hablar porque decíamos que nosotros le subsidiamos el combustible y le subsidiamos la electricidad. Pues eso no es así. Hoy la electricidad para nadie es un secreto en los sectores rurales, que hemos tenido que hacernos cargo desde los transformadores hasta el tendido eléctrico en los sectores rurales, porque no hay capacidad de las instituciones que manejan el tema de conducción de la electricidad de que puedan manejar eso. Así es que totalmente es un sistema que se dolarizó. Nuestras estructuras de costos se tienen que dolarizar, tienen que ir agarrando el mismo ritmo, y no agarran más porque, bueno, simple y llanamente obedecen también a que nuestros consumidores no tienen la capacidad de poder pagar absolutamente nada más, y por supuesto los precios también obedecen a eso. Así que esa ley es inviolable, esa ley no está hecha en ninguna constitución, no está hecha en una ley, pero funciona aquí y en cualquier país del mundo.
Pero en esa realidad estaríamos hablando que un precio que pudiera permitir al productor, al ganadero, hoy sortear todas esas adversidades que en otros medios de comunicación han señalado. El diésel en un mercado negro se consigue por encima del precio que por supuesto ha establecido el Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Energía, de Petróleos también. Estamos hablando de un kilo de carne que podría estar rondando ¿qué precio? Bueno, son estructuras de costo que hay que evaluar. Los precios internacionales están de 2 a 3 dólares y algo. Nosotros aspiramos a que podamos tener una estructura sana, en donde podamos nosotros proyectarnos y hacer algunas inversiones importantes, ¿no? Porque muchas personas se preguntan cómo sobreviven. Bueno, hemos dejado de hacer inversiones al tema de lo que son las infraestructuras, hemos dejado de reparar muchas veces hasta maquinarias y equipos que son importantes y son interesantes, que son obsoletos y que hemos tenido que abandonar en el campo. Hemos tenido que hacer una serie de economía que es de alguna forma la economía más básica del mundo, es lo que hace falta en ese momento, eso es lo que vamos a cubrir y nada más. O sea, no podemos adelantarnos, no podemos proyectarnos y por supuesto es vivir un día a la vez como vive cualquier ciudadano en su hogar, tratando de surfear pues cada una de las necesidades y las adversidades que se nos presentan. ¿Qué pasa con otros factores? Lo vamos a conversar al regreso, como el abigeato, que también se ha venido denunciando desde el gremio, es una cifra que afecta a la producción nacional de carne. ¿Qué pasa también con las invasiones? En ese sentido, ¿qué se puede hacer o qué propuestas se pueden tener para dar seguridad jurídica a quienes se dedican a las actividades en el campo y también cómo atacar ese flagelo que afecta tal vez el 5%, el 6% de la producción nacional de carne en Venezuela? Está con nosotros Armando Chacín, presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela. Al regreso seguimos conversando con nuestro invitado. Recuerden las redes sociales, @encontextopiso y @carlospenalosa.